Así es, Paula, hace un rato ya empezamos a hablar que seguramente iba a haber repercusiones. Les contaba que a las 5 de la tarde los referentes de la oposición, tanto los senadores y diputados como también intendentes de Juntos por el Cambio, iban a dar las explicaciones de por qué no prosperó esta primera sesión importante para el gobierno de la provincia. Por eso vamos a saludar a Carlos Costa, quien es el jefe de gabinete del gobernador Axel Kicillof, para ver qué lectura hacen de este fracaso, ¿no? Ayer hubo muchas negociaciones, incluso ministros del Gabinete Económico se reunieron con legisladores en el anexo, no llegaron a ningún acuerdo. ¿Por qué fracasó? Mira, mucho más que eso. La verdad que estamos muy decepcionados con lo que pasó en estos últimos 2 días. Habíamos arrancado razonablemente bien, discutiendo, tuvimos varias reuniones, algunas en la Casa de Gobierno, otra acá en el anexo pública, digamos, que estuvimos con todos los senadores y con todos los diputados de la oposición y los nuestros, en donde expusimos muy detalladamente nuestro proyecto de ley impositiva. Casi que no nos hicieron ni preguntas, ni sugerencias, ni nada. Después aparecieron nuevos interlocutores de la negociación. Nos juntamos hasta la 1:30 de la mañana para escuchar sus sugerencias, porque estamos abiertos a ser constructivos y a entender cuáles son las preocupaciones que tenían los senadores y diputados de Cambiemos. Nos pasaron sus sugerencias, les dijimos que las íbamos a trabajar desde muy temprano, nos levantamos muy temprano a trabajar, vinimos nuevamente acá a una reunión que habíamos pactado para las 10:30 de la mañana, estuvimos esperando 4 horas, no apareció nadie. No apareció nadie, no nos mandaron ni siquiera decir que estaban reunidos, que venían en un rato, cuál era el problema, etcétera. Y de golpe y porrazo nos enteramos que, por los medios, además, porque ni siquiera fueron capaces de decirnos a nosotros abiertamente cuál era el problema, cuál era la posición de ellos, y ahora nos enteramos que no van a bajar ni siquiera a dar el quórum para, por lo menos, discutir en la Cámara. Usted dice aparecieron otros interlocutores. ¿Esto tiene que ver con gente de fuera de la legislatura? Es decir, intendentes, por ejemplo, el intendente de La Plata, el intendente Jorge Macri. ¿Quiénes son los...? Sí, hubo de todo, digamos. Diputados, senadores, intendentes del conurbano, de la zona norte, de la zona sur, instrucciones que venían de París, instrucciones que venían de otros lugares vacacionales, mientras nosotros estábamos trabajando acá 14, 15 horas hasta la madrugada, levantándonos tempranos para hacer las contrapropuestas que nos habían hecho. Estábamos, inclusive algunas nos parecían muy razonables y estábamos dispuestos a discutirla, pero bueno, claramente no hubo voluntad de discutir esto. Lo que queda demostrado, digo, más allá de la cuestión puntual de esta discusión, lo que queda demostrado es que, dadas las características de nuestro proyecto de ley impositiva, que lo explicamos hasta el hartazgo en los últimos días, es un proyecto que en promedio busca actualizar los niveles de inflación que no generamos nosotros, sino que son los heredados del anterior gobierno, porque los necesitamos esos ingresos actualizados por inflación para hacer frente a las múltiples emergencias que se votaron la semana pasada. Sin ingresos tributarios, por lo menos mantener los ingresos tributarios, no se puede hacer frente a esas emergencias. Y la verdad que no entendimos bien por qué ellos nunca quisieron sentarse a discutir con nosotros. La verdad que no lo entendemos. Creo que es un problema interno, que no saben cuál es el interlocutor válido. Nosotros tampoco lo sabemos hoy, cuál es el interlocutor válido para discutir estas cuestiones. Pero bueno, nosotros lo lamentamos. Queda demostrado, como te decía antes, este fue un gobierno de ricos, sí, el de María Eugenia Vidal y el de Macri en general, que gobernó para los ricos. Ahora, dadas las características de nuestro proyecto, que eran la actualización, la segmentación para los pequeños productores, para los pequeños propietarios, etcétera, me parece que están demostrando que a ellos lo único que les importa son los ingresos de los ricos. Fue un gobierno de los ricos para los ricos, es una oposición de los ricos para los ricos. Nosotros, el espíritu de nuestro proyecto, que ellos dijeron que además lo compartían. En las reuniones con nosotros decíamos, compartimos el objetivo de segmentar, de que los que tienen menos paguen menos, pero bueno, después no quisieron discutir eso. Nos decían, bajen todo al 50, pongan todo en el 50, como hizo Larreta en Capital. Sí, ellos quieren que todos paguen lo mismo. El que tiene una pequeña casita, una humilde casita en un barrio popular del conurbano, que pague lo mismo que el que tiene un country en la zona norte. Es lo mismo para ellos. ¿Cómo le va? Sí, Marcela. ¿Cómo le va? Paula García lo saluda. Bien. Yendo un poco a esta propuesta, usted que dice que los ricos paguen más y los que menos tienen paguen menos, que parece absolutamente lógico. Lo que quería preguntarle es que, por lo menos lo que dan los números y a través de la información que nos traen también nuestros especialistas en economía, es que la mitad de los bonaerenses se van a ver afectados por este impuestazo, y que realmente una vivienda valuada en $10.000, valuada fiscalmente en $10.000, no estamos hablando de alguien que vive en un country o que tiene, digamos, una casa muy fastuosa, sino que va a tocarle a aquel que la pelea día a día y que no tuvo un aumento del sueldo correspondiente a la inflación.
inflación y que todo le aumentó. Digo, no pareciera que están para los que más tienen, sino que va a abarcar una porción importante de la población, además con un porcentaje que excede la inflación prevista para este año. Mira, varias precisiones ahí. En principio, para el caso del inmobiliario rural, solamente unas 200 grandes propiedades eran las que pagaban el 75%. No creo que esas propiedades pertenezcan a bonaerenses con ingresos promedios, sino mucho más. O sea que me parece que ahí no hay un punto. Después, en el caso de las urbanas, sí, en el caso de las urbanas sí, pero hay que tener en cuenta una cuestión. El 86% del aumento de los propietarios, de las partidas de los propietarios, iba a pagar como máximo hasta 3.500 pesos adicionales al año en 5 cuotas. Y con la posibilidad de un 20% de descuento si se pagaba al principio con la primera cuota todo junto. Dicho esto, nosotros en la reunión de ayer dijimos, está bien, entendemos que es lógica la preocupación, ustedes consideran que son muchos los contribuyentes que van a tener que afrontar el tope, digamos, del segmento del 75%, estamos abiertos a discutir una modificación de escalas inclusive, para una parte determinada de esa población. Bueno, nos dijeron que sí, hoy los esperamos a la mañana con la propuesta, con el café y con las medialunas. Y no vinieron a discutir, no, pero es cierto, que lo digan ellos. Bianco, se lo propusimos ayer a la noche. Discúlpeme. Dijeron positivamente que nos agradecían el esfuerzo, que entendían la necesidad de los ingresos. Pero hay otra cosa, digamos, más allá de este punto. Nosotros el año próximo tenemos que hacer frente a, por ejemplo, vencimientos de deuda del orden de los 200.000 millones de pesos. Dadas como quedan las cuentas, vamos a tener proyectado un déficit de caja de otros 200.000 millones de pesos. Yo no sé de dónde vamos a sacar ese dinero si no nos aprueban la ley impositiva, que repito, en términos globales, lo único que hacía era actualizar el valor de los ingresos de la provincia a la inflación. Y además nosotros les habíamos puesto esa cláusula progresiva en donde los que tienen menos, los más pobres, pagaban menos, los que tienen un poquito más, los más ricos pagaban más. Y además estábamos flexibles para hacer esa discusión. Si ellos consideraban que eran muchos los que pagaban el tope máximo, nosotros estábamos dispuestos a discutirlo. Bueno, no vinieron a la mesa a discutir. Ahí está, sobre ese punto, Federico Seversoy, sobre ese punto quería ir. Usted dijo, los esperamos hoy, teníamos las medialunas, el café con leche, mate. ¿Y qué propuesta tenían? ¿Cuál era la alternativa que les iban a plantear? ¿La tienen escrita o era solamente sentarse a ver qué...? Queríamos trabajar en esa población que ellos decían que era excesiva para ver en cuánto podíamos ajustar ese número. La verdad, estábamos abiertos a esa discusión, ¿eh? No lo digo con chicana, con nada. Pregúntenle, se lo dijimos ayer a la noche. Ellos saben perfectamente que le habíamos ofrecido. Nos agradecieron que hagamos tremendo esfuerzo, nos dijeron, en términos de impositivos. ¿Quién era el interlocutor, Bianco? Para el Estado provincial. ¿Con quién hablaron? Y en ese momento estaban el senador de Leo, estaba Lipovetsky. Pero bueno, antes había estado Costa, después estuvieron los intendentes por teléfono, hubo información desde París, desde otros lugares vacacionales. No sé, la verdad que no sé con quién. Si esto siguiera, no sé con quién tengo que negociar. La verdad que no es una posición ni constructiva, ni responsable, ni seria. Carlos, atendiendo, ¿cómo le va? Marcela Pagano lo saluda. Atendiendo un poco las críticas... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que de Juntos por el Cambio esbozaron incluso en un escrito que entiendo que también se lo acercaron a usted. Uno de los puntos de consideración es la preocupación que tiene la oposición sobre la suba de la alícuota a la producción de medicamentos en la provincia de Buenos Aires, que además no atañe solo a los bonaerenses, sino también a quienes consumen ese tipo de medicamentos que se producen allí y se distribuyen en todo el país. Se más que duplica esa alícuota. ¿Cómo se explica esta propuesta que hicieron ustedes? Sí, a ver, efectivamente fue uno de los puntos que nos pasaron y estábamos abiertos para discutirlo esta mañana. Lo queríamos discutir, presentar nuestros argumentos, que ellos nos presenten los de ellos y eventualmente podíamos modificarlo, pero digo, todos los puntos que ellos nos pasaron, que por lo pronto entiendo que usted lo tiene, esos puntos, por eso lo sabe, estábamos dispuestos a discutir punto por punto y a ser flexibles. Bien, pero ¿cuál es el argumento? En algunos estábamos de acuerdo, en otros no. Carlos, pero ¿cuál es el argumento por el cual se escribe o se duplica? Porque el tema impositivo es muy sensible en el tema medicamentos, porque después ya sabemos, muchos empresarios lo trasladan automáticamente al precio final a los consumidores. Medicamentos de primera necesidad. ¿Cuál es el argumento por el cual ustedes consideraron la suba impositiva en este sector? Mira, para el argumento económico, te digo, durante el gobierno de Vidal bajaron los ingresos brutos a ese tipo de rama de actividad.
los medicamentos no aumentaron tanto en la historia de la Argentina, me parece. O sea que no hay una línea directa entre ingresos brutos, que es una pequeña parte, además de los costos totales de los medicamentos, y el precio final. Me parece que el precio final responde a otras cuestiones, la concentración, etcétera, en las que no me voy a poner ahora a discutir el punto. Pero más allá del tema puntual de los medicamentos, nosotros estábamos proponiendo unas muy pocas subas de ingresos brutos, siempre dentro de los techos que implicaba el consenso fiscal. O sea, no nos estábamos saliendo por fuera de la ley, y eran creo que 45, 50 partidas solamente en donde estábamos haciendo un aumento muy pequeño de los ingresos brutos, porcentualmente muy pequeño, pero que te digo, ayer a la noche nos acercaron, creo que fueron 4 o 5 pedidos de reducción, o en algunos casos inclusive nos decían, está bien que se aumenten, pero estaría bien que se aumente un poquito menos, etcétera, y nosotros los habíamos considerado hasta positivamente muchas de esas intervenciones. Pero bueno, de esto se trata, digamos. Uno presenta la ley impositiva cuando es gobierno, la discute con la oposición, llega a determinados consensos, algunos otros tiene que prevalecer la opinión de uno, en otros casos la opinión del otro. El punto es que me parece que la oposición de Juntos por el Cambio no está entendiendo el resultado de las urnas. Me parece que ese es el principal problema. Bianco. Acá el gobernador ganó por 52% de los votos, tiene derecho a presentar su ley impositiva, tiene derecho a que se discuta en el Parlamento esa ley impositiva de manera constructiva, responsable y seria. Eso es lo que no está pasando hoy. Bianco, yo le quiero hacer una pregunta sobre las negociaciones políticas, porque usted habló de distintos discursos que le llegan, distintos mensajes que le llegan a ustedes, los que están en vacaciones, los que están en París. ¿Hubo o no un acuerdo político con la exgobernadora Vidal, entre Vidal y ustedes, o entre Vidal y Kicillof? No, a ver, hubieron charlas a distintos niveles, algunas desde hace tiempo, ¿no? Desde aquella primera reunión que tuvo el gobernador con la gobernadora saliente acá en la Casa de Gobierno. Después yo tuve varias reuniones con Federico Salvay. Todo el tiempo nuestros diputados y nuestros senadores, los presidentes del bloque, la vicegobernadora, estuvimos, por lo menos hasta ayer a la 1:30 de la mañana, en discusiones permanentes, y que hasta ese momento parecían muy constructivas. El problema fue que no sabemos, no entendemos, y nadie nos explicó qué sucedió hoy a la mañana. Porque usted que no se presentaron a discutir, los mismos interlocutores de anoche, cambiaron 3 veces los interlocutores anoche, 7 veces durante todo el día, hoy no aparecieron, nos enteramos de lo que pensaban por la televisión. Bueno, no sé, yo no creo que se discuta de esa forma, y no me parece que la oposición tenga de rehenes a los 17 millones de bonaerenses durante estas épocas que son además críticas, con emergencias múltiples en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el resultado de esto? Digo, más allá de todo esto, que no sé si le importa mucho a la gente, pero por eso quiero ir al grano. ¿Cuál es el resultado de esto? Al gobernador electo lo votó el 52% de las personas, no porque Vidal haya hecho las cosas bien, sino que porque las hizo mal, y además por los méritos propios del actual gobernador. Este gobernador presentó una serie de emergencias que fueron aprobadas, para las cuales se necesitan por lo menos mantener los mismos recursos que el año pasado. Bueno, la verdad es que hoy no vamos a tener esos recursos. Se nos dificulta mucho atender las emergencias sin esos recursos. La verdad, esa es la verdad. Que ahora se lo expliquen a los bonaerenses y a las bonaerenses. Bianco, porque usted fue directo cuando dijo que llegó un mensaje de París. Si no me equivoco, en París está la gobernadora, por eso la pregunta iba si hubo algún acuerdo concreto o no con Vidal en estas horas. No, acuerdo no, hubo algunos mensajes, pero sí, mensajes, pero ningún acuerdo. Pero nada, eso. A ver, el punto principal es que no sabemos con quién negociar. Sí, mientras unos están de vacaciones, otros estamos acá trabajando 15, 20 horas por día para sacar una ley vital para todos los bonaerenses, y hoy no la tenemos, y por lo tanto no tenemos los recursos para hacer frente a las emergencias. Bianco, veremos cómo hacemos. Yendo ahora, digamos, mirando de aquí en adelante, en base, digamos, a lo que ustedes han recibido por parte de la oposición, por parte de diferentes sectores en cuanto a modificaciones, ¿qué estarían dispuestos a modificar de lo que es el proyecto original? Mira, múltiples de los pedidos estamos dispuestos a discutirlo y ver si tiene sentido, y que nos presenten detalladamente los argumentos. Nosotros estamos abiertos a la discusión, a todas las discusiones, a todas. A cuántos les impactan determinados segmentos, lo que vos me decías de los topes de ingresos, de las alícuotas de ingresos brutos aumentadas. Nosotros podemos discutir todo, pero necesitamos tener un interlocutor para discutir. Hoy no lo tenemos, lamentablemente no lo tenemos. Es curioso, perdóname, Edgardo, me escribió un senador de la provincia y me dice, en realidad se clavaron en 75 y no bajaron. Dice, no es que nosotros no hayamos ido, al contrario, queríamos ir, teníamos voluntad, pero no hubo manera. Cuando le preguntamos, me está diciendo, si había posibilidad de bajar el 75, desde el oficialismo nos dijeron de ninguna manera, y por eso ahí se canceló la negociación. ¿Esto es así?
Pero ¿qué clase de negociación es esa en la que no te sentás a la mesa? Y mandás a preguntar, digo, sentate a la mesa, discutamos el 75, discutamos el 55, nosotros teníamos una propuesta en concreto para mostrarle. Como que hubo mucha informalidad, dice usted. Me parece que eran... Sí, bueno, y claro, los poco serios fueron ellos, que no se sentaron a la mesa. Nosotros teníamos una propuesta concreta, con números, con impactos, cuántas partidas, cuánto era el aumento promedio. No se sentaron a la mesa, digamos. Por ahí era mejor que hasta bajar del 75 al 70, lo que le estábamos proponiendo, en términos de aliviarle determinada carga impositiva a determinados sectores medios. Y te lo digo, era mejor. Era mejor. Bueno, ellos, a ver, me parece que tomaron como un fetiche lo del 75. Yo creo que la población más rica de la provincia de Buenos Aires, después discutamos cuánto es eso, si es 1 millón de partidas urbanas, si son 500.000, si son 2,5 millones. Lo que yo digo es que la población más rica de la provincia de Buenos Aires, aquel que vive en un country, aquel que tiene un palacio, etcétera, tiene que pagar un 75 de aumento nominal, que en términos reales es el 12,9%. Eso es lo que creo que se entienda. No es que le estamos aumentando el 75% en términos reales. No, es un pucho que le estamos aumentando a los más ricos y le estamos bajando mucho a los más pobres, que son los que tenemos que atender. La verdad que son los que tenemos que más atender en este momento. Pero bueno, la verdad, a pesar de que discursivamente nos dijeron, estamos muy de acuerdo con el espíritu progresivo que tiene la ley, queremos discutir los topes, ok, discutamos los topes, discutamos los impactos de los topes, bueno, después no se vinieron a sentar para discutirlos. Ese es el problema. Si hubieran venido hoy a las 10:30, como habíamos quedado ayer a la 1:30 de la mañana, bueno, ahí tenían, creo que, alguna chance para decir no nos escucharon, no nos dieron importancia a lo que le dijimos, etcétera. Pero bueno, digo, ya está, se cayó la sesión. Esto es una muestra de que... ¿Están dispuestos a bajar? Pero todo el tiempo. No, pero digo concretamente, del 75 al 55%. Nuestros senadores bajaron. Pero, no, perdón, por ahí me expresé mal. Digo, ¿cómo? Si están dispuestos a aceptar esta propuesta de bajar la suba máxima del 75 al 55% en consonancia con lo que es la proyección de inflación del 2019. ¿Están dispuestos a aceptar esta propuesta? Sí, te quiero explicar el espíritu de la ley. Si nosotros bajamos al 55%, todas las que están al 75%, no podemos mantener el 15% y los segmentos del 15% y del 35% a los más pobres, porque de esa forma estaríamos perdiendo ingresos de la provincia porque nos los comería la inflación. ¿Cuál era la lógica de esta ley? Que los que más tienen pongan un poquito más y hagan un subsidio cruzado con los que tienen un poquito menos. O sea, si yo bajo todo al 55%, pierdo capacidad adquisitiva con los recursos de la provincia. Resultado, no puedo hacer frente a las emergencias. ¿De dónde van a venir los ingresos para la provincia si no actualizo como mínimo por inflación? ¿Se entiende el punto? Que es técnico, pero me parece que no es muy difícil de comprender. La progresividad, pero lo que sí nosotros estábamos dispuestos había que cuidar. Sí, nosotros estábamos dispuestos, se lo dijimos, estamos dispuestos a poner alguna escala intermedia, hacer que el impacto sobre el 75 sea a menos partidas. O sea, estábamos abiertos a la discusión. Teníamos la computadora con los archivos de Excel, con los cálculos para mostrarle, etc. Teníamos varias propuestas para hacerle en la mañana de hoy. Bueno, el problema fue, te lo repito una y otra vez, el escenario hubiese sido distinto si ellos hubiesen puesto un interlocutor único, o por lo menos un grupo de interlocutores válidos, y que se sienten a negociar seriamente, y que se sienten. Bianco, para aquellos que no conocen los tiempos de la legislatura bonaerense, ¿hasta cuándo hay plazo para sacar esta ley? Mirá, ahora está todo muy complicado porque lo que yo ya vi, ahora yo vine caminando de la Casa de Gobierno acá a la legislatura y vi que los diputados y senadores de Juntos por el Cambio se estaban yendo de vacaciones. ¿Y qué pasa si antes del 30... Estaban subiendo las valijas en shortcito a los autos, no sé. ¿Qué pasa si antes de fin de año, antes del 31, esto no sale? Y se mantiene la ley impositiva del año pasado. Sin las actualizaciones por inflación. Es decir, llama el gobierno, sí. Se llama a extraordinarias para enero, digo, más allá de que estén subiendo la valija, digo, si tienen que trabajar, tienen que volver. Eso sería lo de menos. Mirá, no sé, pero se va a abrir eso lo vamos a discutir. Esto, sí, mirá, no lo hemos discutido, es todo muy reciente. Hace menos de una hora, hace exactamente 40 minutos que nos enteramos que nosotros teníamos la esperanza de que iban a bajar a discutir el proyecto de ley. Bueno, no lo hicieron. Ahora tendremos que sentarnos con nuestros referentes, con el gobernador, con la vicegobernadora, nuestros diputados y nuestros senadores a ver cómo seguir. Bianco, usted que tiene contacto con los intendentes, después de esto en la provincia, salga como salga, ¿se viene un ajuste
de los impuestos municipales, digamos, por lógica tendría que haber un ajuste de cada municipio? Mira, ahí estuvimos haciendo el relevamiento con los intendentes de nuestro signo político y de Juntos por el Cambio y de otros partidos vecinales que hay en la provincia, y nos han pasado los aumentos que o sea, ya están previstos los aumentos, algunos son del orden de la inflación, algunos están segmentados, en muchos casos por encima de la inflación, etcétera. Ya nosotros vimos todo el panorama. No, lo que sucede ahora es que los intendentes van a tener menos recursos por coparticipación, porque la provincia va a tener menos recursos. Eso es, o sea, esto no es chicana ni nada, es la pura realidad. ¿De qué otro lugar, Bianco, imagina usted, no habiendo prosperado este lugar, este sector, como para obtener más recursos o mayores recursos, puede llegar a obtenerlos el Estado provincial para afrontar el año que está por comenzar? Es que no son mayores, eran en términos reales los mismos, por eso nosotros decimos que no es un impuestazo. ¿Y de dónde? Bueno, veremos, ahora tenemos que ver, porque nosotros, como somos responsables y cuando fuimos sí, siempre hay un plan B, estamos trabajando varias cuestiones para hacer frente, sobre todo lo que más nos preocupa son ahora los vencimientos de deuda que tenemos en enero, que son bastante cuantiosos y que hoy, en este momento, en la caja no tenemos ni los dólares, que son gran parte de esos vencimientos, ni los pesos. Carlos, tengo entendido que usted recibió, corríjame si esto no fue así, ha circulado incluso un documento, 129 millones de dólares recibió esta gobernación por parte de la anterior gestión en la caja. Y ustedes tienen ahora, creo que a partir del 26, corríjame si no soy precisa, entre el 20 y el 26 de enero, desembolsos en dólares a tenedores de bonos de la provincia por el equivalente a 507 millones de dólares. ¿Cómo ustedes van a hacer para cumplir con esas obligaciones, teniendo en cuenta que sobre todo a nivel nacional no se dirimió ninguna directriz en función de la deuda externa? Y mirad, seguimos trabajando, hoy en día no tenemos ese dinero, ese es el punto, porque como vos bien decís, hubo ahí toda una controversia respecto de cuánto dinero en la caja dejaba la exgobernadora Vidal. Ella dijo 25.000, después apareció un documento que decía 33.000 millones. Lo cierto es que nosotros siempre dijimos que el déficit de caja que nos dejaban era de 50.000 millones, las necesidades de pago de los primeros 35 o 40 días eran de 40.000 millones, así que nada, seguimos trabajando, estamos articulando distintas formas, estamos también negociando con el gobierno nacional, estamos hablando con el gobierno nacional todo el tiempo sobre temas financieros, sobre temas de deuda, porque son procesos que van en paralelo. ¿Pero hay una posibilidad concreta de ir a un default de la deuda externa de la provincia de Buenos Aires? Mira, nosotros no queremos jamás ir a un default de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que ver de dónde sacamos la plata para cumplir nuestras obligaciones, que es lo que queremos hacer. En todo caso, es toda una deuda que nosotros hemos encontrado y que queremos hacer frente a esos pagos. Ahora estamos trabajando para ver, bueno, esta era una de las tareas que nosotros nos habíamos planteado, mantener, ni siquiera aumentar la capacidad adquisitiva de los ingresos tributarios de la provincia de Buenos Aires. No irresponsablemente, de manera absolutamente irresponsable, poco seria, nos han dejado sin ese instrumento. Bianco, es la realidad. Si esta ley no sale, ¿el gobernador Kicillof le va a pedir ayuda económica al presidente Fernández? Mira, no sé, nosotros contábamos con estos ingresos de actualización, ahora veremos, nos sentaremos a planificar nuestros ingresos, nuestros recursos para lo que queda de este mes, del mes de enero, que tenemos que hacer esos pagos a los que ustedes se referían muy bien. Así que eso, vamos a estar trabajando con todos los interlocutores posibles, buscando todos los recursos posibles para hacer frente a esos vencimientos. Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias, Javier, también por darnos la posibilidad de hablar con él y obviamente también de conocer lo que pasa allí.